Bienvenidos a Verum Historias Reales. En las profundidades del espacio exterior, donde la temperatura desciende a más de 200 grados bajo cero y el silencio es absoluto, no existe el margen de error. A cientos de kilómetros sobre la superficie terrestre, orbitando a más de 27.000 kilómetros por hora, la frontera entre la vanguardia tecnológica y la tragedia absoluta depende de un solo cable, una soldadura o una lectura correcta en un panel de control. Durante la Guerra Fría, la carrera espacial no fue solo una demostración de orgullo ideológico entre las dos grandes superpotencias del planeta. Fue, sobre todo, un laboratorio militar de alta intensidad donde el control de la órbita terrestre representaba el dominio estratégico definitivo. En ese escenario de tensión extrema, la Unión Soviética logró consolidar un logro monumental: las estaciones espaciales habitadas de la serie Salyut, verdaderos puestos de avanzada de la humanidad en el cosmos. Sin embargo, en el invierno de 1985, el orgullo de la cosmonáutica soviética se convirtió repentinamente en una pesadilla tecnológica. Una estación espacial de más de 19 toneladas, cargada con equipos secretos y reactores de investigación, dejó de responder a los comandos en tierra. Desconectada, congelada y girando sin control en la oscuridad de la órbita, la estación Salyut 7 se transformó en un proyectil ciego que amenazaba con reentrar en la atmósfera y estrellarse en cualquier punto del planeta. Esta es la historia real, completa y celosamente documentada de la misión Salyut 7. La crónica de dos hombres enviados a una estación fantasma en una operación de rescate que la NASA calificó como técnicamente imposible. Una odisea de coraje humano, improvisación al límite y supervivencia en el entorno más hostil conocido por el hombre. Prepárate para una narrativa pausada, rigurosa y profundamente detallada. Capítulo 1. La corona del programa soviético y el silencio en la órbita. Para comprender la magnitud de la crisis que se desató en febrero de 1985, es necesario analizar el papel crucial que desempeñaba la estación espacial Salyut 7 en el tablero geopolítico global. Puesta en órbita el 19 de abril de 1982 mediante un cohete Proton-K despegado desde el cosmódromo de Baikonur, Salyut 7 representaba el pináculo de la ingeniería espacial soviética de segunda generación. Con una longitud de 13 metros y medio, un diámetro máximo de 4 metros y una masa superior a las 19 toneladas, esta estación era una maravilla de la tecnología de la época. Salyut 7 estaba diseñada para albergar tripulaciones de manera continua durante largos periodos de tiempo. Contaba con 2 puertos de acoplamiento, lo que permitía la llegada simultánea de naves de transporte de cosmonautas Soyuz y de naves de carga automatizadas Progress. En su interior, la estación albergaba telescopios de rayos X, aparatos de observación terrestre de alta resolución, invernaderos experimentales para el cultivo de plantas en microgravedad y complejas instalaciones de investigación médica. Hasta principios de 1985, la Salyut 7 había sido el hogar de varias misiones de larga duración exitosas, batiendo récords mundiales de permanencia en el espacio. Sin embargo, en febrero de ese mismo año, la estación se encontraba temporalmente deshabitada, en modo automático, a la espera de la llegada de la siguiente tripulación programada. El 11 de febrero de 1985, los sensores del Centro de Control de Vuelos Espaciales en Korolev, conocido por sus siglas en ruso como TSUV, detectaron un pico anómalo de corriente eléctrica en el sistema de carga de las baterías primarias de la estación. Lo que los ingenieros en tierra no sabían en ese momento era que una falla en un sensor de voltaje de la batería número 4 había desencadenado una reacción en cadena catastrófica. El sensor defectuoso indicó falsamente a los sistemas a bordo que las baterías estaban completamente cargadas, cuando en realidad se estaban agotando rápidamente. Como consecuencia, el sistema de control desconectó automáticamente la conexión con los paneles solares. En cuestión de pocas horas, la estación Salyut 7 se quedó sin energía eléctrica.
Los sistemas de calefacción interna se apagaron por completo. Los ventiladores que circulaban el aire se detuvieron. Los sistemas de telemetría y los transmisores de radio que conectaban la estación con las antenas en tierra en la Unión Soviética se apagaron uno a uno. A las 13:20 de aquel 11 de febrero, las pantallas del Tsupen Korolev mostraron solo ruido estático. La estación espacial Salyut 7 se había convertido en un objeto inerte, congelado y totalmente mudo en la órbita terrestre. Capítulo 2. La amenaza de la reentrada y la sombra de la guerra de las galaxias. La pérdida repentina de contacto con la Salyut 7 provocó una ola de pánico inmediato en los más altos niveles del Kremlin y del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. La crisis no era solo un desastre científico o una pérdida financiera astronómica, era, ante todo, un dilema geopolítico de extrema gravedad. En 1985, las relaciones entre Washington y Moscú atravesaban uno de sus momentos más fríos. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, había anunciado 2 años antes la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocida popularmente como la Guerra de las Galaxias, un ambicioso programa destinado a desplegar armas en el espacio para interceptar misiles balísticos soviéticos. En ese clima de paranoia mutua, el espacio se había convertido en el campo de batalla definitivo. Los estrategas militares soviéticos se enfrentaban a 2 escenarios aterradores. El primero era la reentrada no controlada. Una masa de 19 toneladas de acero, titanio y componentes pesados no se desintegraría por completo al rozar la atmósfera. Trozos gigantescos de la estación caerían a la Tierra a velocidades supersónicas, con la probabilidad matemática de impactar en zonas urbanas densamente pobladas en Europa, América o Asia. El impacto político y diplomático para el prestigio de la Unión Soviética sería devastador. El segundo escenario era aún más inquietante para la cúpula militar de Moscú. En los Estados Unidos, la NASA estaba realizando pruebas operativas avanzadas con su flota de transbordadores espaciales. La bodega de carga del transbordador norteamericano era lo suficientemente grande como para dar albergue a un objeto del tamaño de la Salyut 7. En los salones del Kremlin surgió la firme convicción de que el Pentágono podría enviar un transbordador militar para capturar la estación espacial soviética inerte, remolcarla a la Tierra y apoderarse de la tecnología secreta de visión nocturna, fotografía de reconocimiento y datos de inteligencia alojados en su interior. Había que actuar de inmediato. El gobierno soviético convocó a una comisión de emergencia compuesta por los científicos, ingenieros y cosmonautas más experimentados del país. La decisión fue unánime pero desesperada. Era necesario enviar una misión de rescate tripulada para interceptar la estación muerta, acoplarse a ella manualmente y determinar si era posible devolverla a la vida. Sin embargo, nunca antes en la historia de la exploración espacial nadie había intentado acoplarse a un objeto inerte de 19 toneladas que no emitía señales de radio para los ordenadores de navegación, que no mantenía una orientación estable y que giraba de manera impredecible en la oscuridad del espacio. Capítulo 3. La selección de los pilotos y la preparación para lo imposible. Para ejecutar una misión que rozaba los límites de lo suicida, el perfil de los cosmonautas debía ser excepcional. No bastaba con tener una preparación física impecable, se necesitaban reflejos de piloto de pruebas de combate, un conocimiento profundo de la arquitectura de la estación y una capacidad superior para mantener la calma absoluta bajo situaciones de estrés extremo. La elección para el mando de la misión cayó sobre el comandante Vladimir Zanibekov. A sus 42 años, Zanibekov era considerado el piloto más talentoso de todo el cuerpo de cosmonautas soviéticos. Veterano de 4 vuelos espaciales anteriores, poseía una habilidad legendaria para el pilotaje manual y había participado directamente en las pruebas del sistema de acoplamiento de las naves Soyuz. Como ingeniero de vuelo fue seleccionado Viktor Savinik, un ingeniero de 35 años que conocía cada cable,
cada válvula y cada circuito impreso de la Salyut 7 mejor que cualquier otra persona en el planeta. Sabinik había pasado miles de horas en los laboratorios de desarrollo de la estación y era el especialista idóneo para diagnosticar y reparar las entrañas de la nave si lograban entrar en ella. La misión fue bautizada como Soyuz T-13. Los preparativos para el vuelo se llevaron a cabo bajo un velo de estricto secreto de Estado. Los ingenieros del cosmódromo de Baikonur tuvieron que modificar sustancialmente la nave Soyuz T-13 para adaptar la misión de rescate. Se retiró el asiento del tercer astronauta para ganar espacio de carga útil. En su lugar, la nave fue cargada con depósitos adicionales de combustible para permitir maniobras de aproximación complejas, sistemas de filtración de aire de emergencia, trajes espaciales de repuesto, herramientas de corte y soldadura, visores térmicos y potentes linternas de alta intensidad. Además, el sistema de acoplamiento automático Kurs, que normalmente guiaba a la nave Soyuz hacia la estación mediante ondas de radar y comunicación informática cruzada, era completamente inútil, ya que la Salyut 7 estaba apagada. Los técnicos instalaron en la Soyuz T-13 un nuevo medidor de distancia por láser accionado manualmente y un sistema de puntería óptico especial para que Zanibekov pudiera calcular la velocidad y el ángulo a ojo desnudo. El entrenamiento de la tripulación fue implacable. En las piscinas del Centro de Entrenamiento de Cosmonautas en la Ciudad de las Estrellas, Zanibekov y Sabinik ensayaron una y otra vez el procedimiento de aproximación utilizando maquetas a escala real, simulación de sombras en la oscuridad total y ejercicios de respiración para conservar el oxígeno en caso de una descompresión repentina. El 6 de junio de 1985, a las 6:39 de la mañana, el cohete Soyuz despegó desde Baikonur cortando el cielo de Kazajistán. A bordo de la cápsula, Zanibekov y Sabinik sabían que se dirigían hacia una cita a ciegas en la órbita terrestre. Capítulo 4. El acoplamiento en la oscuridad y la danza mortal. 2 días después del despegue, el 8 de junio de 1985, la nave Soyuz T-13 comenzó su fase final de aproximación hacia la órbita de la Salyut 7, a casi 400 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A través de las pequeñas escotillas de la cápsula, Zanibekov y Sabinik divisaron por primera vez a su objetivo. La vista era tan sobrecogedora como inquietante. La enorme masa de la Salyut 7 se recortaba contra el fondo negro del espacio. Los paneles solares de la estación, que deberían estar orientados simétricamente hacia el Sol para captar energía, estaban desalineados, apuntando en direcciones aleatorias. La estación no mostraba una sola luz de posición y giraba lentamente sobre su propio eje en una danza muerta y descontrolada. A una distancia de 10 kilómetros, la tripulación de la Soyuz T-13 asumió el control totalmente manual de la nave. Toda la responsabilidad recayó en las manos y la vista del comandante Zanibekov. El procedimiento exigía una precisión milimétrica. Para lograr el acoplamiento, la sonda metálica ubicada en el morro de la Soyuz T-13 debía encajar perfectamente en el cono de recepción de 300 milímetros de diámetro situado en el puerto de acoplamiento de la Salyut 7. Si la Soyuz se aproximaba a una velocidad excesiva, el impacto podía aplastar el puerto de acoplamiento, perforar la estructura de la estación o provocar que ambas naves rebotaran y entraran en un giro incontrolable fuera del alcance de cualquier rescate. Si la velocidad era demasiado baja, la sonda no se engancharía y el combustible de la Soyuz se agotaría rápidamente. Zanibekov maniobró las palancas de control de actitud, utilizando pequeños impulsos de los motores de gas frío para alinear la Soyuz con el puerto de la estación en movimiento. Mientras tanto, Sabinik, con el medidor láser en la mano, le comunicaba la distancia y la velocidad relativa segundo a segundo en un tono de voz helado y profesional. A 200 metros de distancia, la Salyut 7 entró en la sombra proyectada por la Tierra. La luz del sol desapareció instantáneamente, sumergiendo a ambas naves en una oscuridad absoluta. Zanibekov encendió los potentes faros de la Soyuz.
La luz blanca iluminó el metal frío y congelado de la estación espacial. Con las manos firmes en los mandos y la respiración contenida en los centros de mando en tierra, Zanibekov realizó una maniobra lateral arriesgada para colocarse exactamente en el eje de rotación de la Salyut 7. La Soyuz comenzó a girar al mismo ritmo que la estación muerta, sincronizando sus movimientos a miles de kilómetros por hora sobre el Océano Pacífico. 50 metros. 20 metros. 50 centímetros. A las 8 horas y 58 minutos de la mañana, un leve impacto metálico resonó en la estructura de la cápsula. Los pestillos de enganche de la sonda de acoplamiento se activaron con un sonido seco. El sistema mecánico cerró las abrazaderas de seguridad de forma automática. Contra todos los pronósticos teóricos de los ingenieros occidentales y de la propia Agencia Espacial Soviética, Zanibekov y Savinik habían logrado el primer acoplamiento manual de la historia con una estación espacial totalmente inerte en la oscuridad del espacio. Capítulo 5. La tumba de hielo y la lucha por la supervivencia. A pesar del éxito monumental del acoplamiento, la parte más peligrosa y físicamente agotadora de la misión apenas comenzaba. Los cosmonautas no sabían que se encontrarían al abrir la escotilla que los separaba del interior de la Salyut 7. Existía el riesgo real de que la atmósfera interna de la estación se hubiera escapado al espacio por una microperforación de un meteorito, o que el aire estuviera impregnado de gases altamente tóxicos provenientes de la fuga de reactivos de las baterías o de un incendio químico sofocado. Además, si la presión dentro de la estación era diferente a la de la Soyuz, la apertura de la escotilla podía generar una descompresión explosiva. Zanibekov y Savinik utilizaron herramientas especiales para perforar una válvula de prueba en la escotilla divisoria y analizar la muestra de aire. Confirmaron con alivio que la presión se mantenía y que el ambiente no contenía niveles mortales de monóxido de carbono. Sin embargo, cuando abrieron lentamente la escotilla metálica y entraron en la sección principal de la Salyut 7, una ola de aire helado y rancio golpeó sus rostros. El espectáculo en el interior de la estación era desolador. El aire olía a moho, electricidad quemada y humedad congelada. Sin energía eléctrica, la temperatura interior había descendido a más de 10 grados bajo cero. Toda la superficie de los paneles de control, las paredes de tela, los instrumentos científicos y las escotillas estaba cubierta por una capa gruesa de escarcha y bloques de hielo flotante. El agua que normalmente se expulsaba a través del sistema de condensación se había congelado en forma de miles de pequeñas esferas de hielo que flotaban en ingravidez por toda la estación. La Salyut 7 no era una estación científica, era una tumba de hielo flotando en la órbita. Las condiciones de trabajo para los dos cosmonautas eran extremas. No podían utilizar los trajes espaciales gruesos dentro de los estrechos pasillos de la estación para realizar reparaciones delicadas de cableado. En su lugar, tuvieron que trabajar vistiendo trajes térmicos de lana gruesa, gorros de invierno con orejeras y guantes ajustados. Trabajar en un entorno a 10 grados bajo cero en microgravedad imponía un desgaste físico brutal. El calor del cuerpo de los cosmonautas no se dispersaba como en la Tierra debido a la falta de ventiladores que circularan el aire. Esto significaba que el dióxido de carbono que expiraban se acumulaba en una nube invisible alrededor de sus cabezas. Si permanecían inmóviles en un punto durante más de 10 minutos, comenzaban a sufrir mareos severos, dolores de cabeza punzantes y pérdida de conocimiento por falta de oxígeno. Para evitar la asfixia, mientras uno de los cosmonautas realizaba soldaduras o comprobaba los circuitos de las baterías con el polímetro, el otro debía agitar manualmente trozos de cartón para mover el aire y dispersar el dióxido de carbono acumulado. Debido al frío extremo, el combustible y las baterías de la nave Soyuz T-13 se estaban agotando rápidamente. Tuvieron que apagar los sistemas de calefacción de su propia cápsula para ahorrar energía.
Durante días, Zanibekov y Savinik durmieron abrazados en sus sacos de dormir térmicos dentro de la Soyuz congelada, alimentándose únicamente con raciones secas congeladas y agua fría, mientras sus manos se agrietaban por el frío y el esfuerzo constante. En tierra, los médicos del centro de control vigilaban con enorme preocupación las constantes vitales de los cosmonautas, limitando sus jornadas de trabajo a 8 horas diarias para evitar el colapso pulmonar o hipotermia severa. Pero Zanibekov y Savinik ignoraron en repetidas ocasiones las órdenes de descanso de Moscú, sabiendo que cada hora perdida acortaba la ventana de oportunidad para salvar la estación. Capítulo 6. La resurrección de la Salyut 7 y el regreso a la luz. El reto técnico central que debían resolver Savinik y Zanibekov era titánico. Para determinar si la estación podía salvarse, tenían que comprobar el estado de las 8 baterías principales. Si las baterías estaban destruidas por el congelamiento o si los circuitos principales de distribución se habían fundido, la Salyut 7 estaba definitivamente muerta. Con linternas sujetas a los gorros de lana, Viktor Savinik se arrastró por los compartimentos inferiores de la estación, retirando paneles metálicos para acceder al corazón eléctrico de la nave. Tras realizar cientos de pruebas de continuidad con el polímetro en condiciones de frío extremo, descubrió la causa raíz del desastre. 6 de las 8 baterías estaban intactas, pero estaban completamente descargadas debido al fallo del sensor de voltaje que había desconectado los paneles solares meses atrás. Para recargar las baterías, era necesario conectar la estación directamente a los paneles solares externos. Sin embargo, el motor eléctrico que giraba los paneles solares para seguir la luz del sol no funcionaba sin energía previa. Se encontraban atrapados en un círculo vicioso perfecto. Zanibekov y Savinik diseñaron una solución de una audacia técnica brillante. Utilizando cables de cobre de repuesto traídos de la Tierra, crearon un puente eléctrico directo e improvisado, conectando los cables de entrada de los paneles solares directamente a los bornes de las baterías sanas, pasando por alto todos los ordenadores y fusibles automáticos de la estación. Una vez realizada la conexión manual, la siguiente tarea era reorientar toda la estación espacial de 19 toneladas hacia el Sol. Dado que los motores de orientación de la estación no respondían, Zanibekov utilizó los motores de maniobra de la nave Soyuz T-13, acoplada todavía en el extremo de la Salyut, para empujar lentamente el conjunto espacial hasta colocar los paneles solares en ángulo directo con la luz solar. El 16 de junio de 1985, los cosmonautas observaron a través de las ventanillas cómo la luz dorada del sol impactaba de lleno sobre la estructura de los paneles. Segundos después, un leve chasquido metálico resonó en el interior de la estación. Las agujas de los voltímetros comenzaron a moverse lentamente hacia la derecha. Los indicadores luminosos de los paneles de carga parpadearon en verde. La corriente eléctrica comenzaba a fluir de nuevo por las arterias de titanio de la Salyut 7. Una a una, las baterías recuperaron la carga. El 18 de junio, los sistemas automáticos de la estación se reiniciaron. Los ventiladores principales volvieron a girar con un zumbido sofocado, comenzando a hacer circular el aire. Los calentadores eléctricos se encendieron, iniciando un proceso de descongelación progresivo que generó un nuevo reto peligroso. A medida que la temperatura interna aumentaba, las toneladas de hielo y escarcha adheridas a las paredes comenzaron a derretirse, amenazando con inundar los miles de conectores eléctricos y provocar cortocircuitos masivos o incendios. Durante días, Zanibekov y Savinik trabajaron sin descanso utilizando trapos de tela, esponjas e incluso sus propias prendas de ropa interior para absorber cada gota de agua que flotaba libremente por el compartimento habitacional. El 23 de junio de 1985, la nave de carga automatizada Progress 24 despegó desde Baikonur y se acopló de manera totalmente automática en el segundo puerto de la Salyut 7. La nave traía consigo combustible fresco, nuevas baterías de repuesto,
repuestos de instrumentación, agua potable caliente y cartas de las familias de los cosmonautas. La Salyut 7 había resucitado por completo. La Estación Espacial Fantasma volvía a ser una fortaleza operativa de la ciencia en el cosmos. Evaluación final. Vladimir Zanibekov permaneció en el espacio durante 110 días, regresando a la Tierra en septiembre de 1985. Viktor Savinik continuó su misión a bordo de la Salyut 7 restaurada durante un total de 168 días. La operación de rescate de la Salyut 7 sigue siendo considerada hoy en día por la comunidad astronómica internacional como uno de los mayores logros de la ingeniería espacial y el pilotaje manual de todos los tiempos. Un testimonio indestructible de cómo la determinación, el intelecto y la valentía humana pueden superar las fallas tecnológicas más graves en las condiciones más despiadadas del universo. Demostró que, incluso en los momentos más oscuros de la confrontación global de la Guerra Fría, la voluntad de la humanidad por explorar y dominar el cosmos fue capaz de lograr hazañas que parecían reservadas exclusivamente a la ciencia ficción. Si este recorrido riguroso, detallado y apasionante por los archivos de la exploración espacial real te ha parecido instructivo, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu reflexión en los comentarios y activar la campana de notificaciones. Tu apoyo constante es el motor indispensable que nos permite seguir investigando y produciendo documentales de la más alta calidad sobre los episodios más complejos, heroicos y ocultos de nuestra historia. Gracias por acompañarnos una vez más en este viaje de aprendizaje, rigor histórico y reflexión. Esto es Verum Historias Reales. Nos vemos en el próximo documental.